General, usted fue el jefe de la policía en Trujillo. Y en ese momento, estamos hablando del año 2007. 2005. 2005. Llegué el 2005. ¿Y hasta? Hasta el 2006. Hasta el 2006. Y en ese momento la violencia se había incrementado de una manera brutal en Trujillo. Usted reorganizó la ciudad y puso orden. Eso fue muy interesante, se reconoció a nivel nacional, la prensa pudo constatarlo. El volumen de habitantes de Trujillo en ese momento pasaba del 1.000.000 de personas. Ocurre lo mismo en este momento en Lima, en San Juan del Lurigancho. Hay una población que pasa el 1.000.000 de personas y es una ciudad que está en el caos, hundida en el caos. ¿Qué se puede hacer para controlar el sicariato, que es el primer y el más agudo de los problemas que enfrentan los ciudadanos de San Juan del Lurigancho? Bueno, el sicariato es parte del crimen organizado. El crimen organizado es una lacra que en el mundo sigue avanzando. El crimen se ha organizado mientras el Estado se va desorganizando. Hablo ya a nivel Perú. El crimen organizado funciona como un grupo económico que tiene asesores financieros para saber dónde invierten, de todo lo que ganan, cómo hace blanqueo de capitales. Por otro lado, tienen asesores legales que les van limpiando el camino. Tienen en cada punto, dentro de los operadores de justicia, en cada lugar que le es importante, van comprando voluntades y los tienen bajo su entorno para poder articular mejor y que les faciliten las cosas. El crimen organizado tiene órganos de línea, así como por ejemplo el grupo económico de aquí, que tiene a su cargo Banco de Crédito, por ejemplo, ¿no? Este grupo económico tiene órganos de línea, ¿no? Por ejemplo, tiene narcotráfico, tiene temas de trata de personas, tiene robo de vehículos, tiene especialidades. Especialidades en cada una de las áreas, como es un grupo económico. Y hay una suerte de gerente o capo que maneja todas las áreas. Que cada uno al que le responden de cada área. Y hay un compartimentaje, porque solamente a este capo, a este órgano de línea, al que gerencia, a él le dan cuenta. Y ellos no conocen a otra persona más arriba de la organización. Hay un compartimentaje muy cerrado. Entonces, estos funcionan así, cada uno en su área, y obviamente en el Perú hoy en día, los narcos jóvenes, la nueva generación de narcotráfico en el Perú, lo que viene haciendo es que dicen, si vienen cárteles del extranjero para comprar droga y ellos mismos las exportan, ¿por qué van a hacer ese trabajo ellos si nosotros podemos hacerlo? Entonces, el narcotráfico gerenciado por, entre comillas, lo que exporta la droga hacia diferentes partes del mundo. Y ese es el caso de este joven Oropesa. Entonces, ¿qué genera? Que las bandas criminales que venían al Perú y llevaban y ven que esta generación están haciéndolo, entonces sencillamente y entran en conflicto. Entonces todas estas amenazas que hemos visto forman parte de todo este tema. ¿Qué puede pasar? Que sigan las generaciones nuevas en el Perú queriendo ir adelante en este tema. Y obviamente que las bandas criminales van a enviar sicarios para que los asesinen.
Entonces, estas nuevas generaciones de narcos en el Perú van a buscar gente que los proteja. Y van a contratar otros Van sicarios. a contratar otros sicarios. Ahora, ¿cómo Y se... nos vamos a ir convirtiendo poco a poco, como sucede en México, los problemas entre los cárteles. Entre las bandas, claro. Entonces, ese es el tema delicado que yo veo en un futuro si es que no tomamos acciones ya. ¿Qué acciones hay que tomar? ¿Cómo se infiltra una organización de ese nivel? ¿Cómo se llega a la cabeza? Porque claro, usted dice, hay un compartimentaje. Entonces, en efecto, de acuerdo al nivel hay una jerarquía y no se conocen. Exacto. Y estoy segura de eso porque hay demasiado dinero de por medio. ¿Y dónde Tú sales está acá a lavándose? Lima, Ese dinero no puede estar debajo de los colchones. Tú sales Ese acá a dinero Lima y está comienzas a mirar insertado en el mundo vehículos, financiero. empiezas a mirar los vehículos que existen, ¿no? Yo le puedo decir al ministro hoy que saque a toda su gente de inteligencia y que le contabilicen cuántos vehículos y cuáles son las placas de esos vehículos y comenzar a cruzar información, quiénes son. Vehículos como los que utilizaba este joven Oropesa, ¿no? Entonces, obviamente que para poder destruir esta organización... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se la infiltra? Mírame, en el Perú ahorita, claro, necesitamos inteligencia, pero hay que articularse. El Estado no puede estar cada uno para su lado. La Fiscalía por un lado, el Poder Judicial por otro, la Policía por otro. Y dentro de la Policía, con las mismas especialidades que tenemos, cada uno disociado, no articulado. Entonces, si nosotros creamos una Dirección Nacional Ejecutiva de Crimen Organizado, sí va a tener una coherencia para poder pelear con el crimen organizado, porque nos estamos organizando. Y esta dirección ejecutiva, ¿con quién tiene que trabajar? Con crimen organizado del Ministerio Público. Ya tendrían que trabajar a la par, trabajar juntos. Hay que ser un gran búnker de esa dirección de crimen organizado. Pero no está ocurriendo. Por lo general, la policía actúa y la Fiscalía o el Poder Judicial libera. Lo estamos viendo en otro ambiente, así, que es en el caso del sur, en este momento en Islay. La policía captura 13 espartambos y la Fiscalía los libera a los 13. Es que hay un fenómeno en el Ministerio Público que es la carencia de fiscales. 5.000 fiscales para manejar todas las investigaciones en el Perú no te va a alcanzar. Humanamente una persona no puede tener 200, 300, 400 expedientes, no puedes. Entonces, el Ministerio Público tiene que crecer y llegar a tener por lo menos ahorita 15.000. Y hay que ver cuáles son las necesidades con planes quinquenales. Cada 5 años, ¿cuántos necesitan? Igual que jueces, pero especializados en la materia. Tú sacas en estos instantes cuántos jueces tenemos especializados en crimen organizado, contaditos con las manos. Tenemos que sacarlos afuera. Claro. Hay que invertir, hay que prepararlos. Entonces, ¿dónde tienes tú esta esencia misma del conocimiento? Lo tienes en España, lo tienes en Inglaterra, lo tienes en Estados Unidos. Entonces, fiscalías especializadas en crimen organizado, que te manejan narcotráfico, trata de personas, que te manejan tala, minería ilegal, te manejan todo, inteligencia, y trabajan muy bien con la policía. Entonces hay que articularlos más. Si cada uno está por su lado, el esfuerzo se reduce a nada. Entonces, si nosotros creamos esta dirección, y esta dirección la integramos también con la unidad de inteligencia, que participe la unidad de inteligencia financiera en esta organización, le vamos a hacer al crimen daño. Hoy en día no le hacemos daño al crimen organizado. El crimen organizado está feliz aquí en el Perú. Porque si no nos damos cuenta hasta que se balean entre ellos. Cuando entre ellos... se comienzan a matar, allí nosotros nos decimos, oye, alerta, ¿qué está pasando? Uy, Oropesa, ¿no? De pronto. Claro, pero el tema es preocupante porque no vamos a esperar de que en las calles diriman sus superioridades por el negocio ilícito. ¿Y un Estado qué cosa hace? Bien, gracias. ¿No? ¿Y un gobierno qué? De balcón. No.
Entonces, ahí está el tema. El tema radica, el tema estriba en organizarse, tener esta organización que tiene que tener subsidiarias en todas las regiones, en las provincias donde hay crimen organizado, en los distritos donde esté el crimen organizado y se haga necesario, tiene que haber una organización fuerte, cohesionada, pero hay que invertir. Sacamos la ley de crimen organizado nosotros en el Congreso. Ahora, trasladando el tema a lo que nosotros hicimos en Trujillo, es casi en algunas cosas muy similar a la problemática que tiene San Juan del Lurigancho y que tienen otras ciudades. La población aumenta geométricamente y las policías y los recursos aumentan aritméticamente. En otras palabras, mientras uno se multiplican, la población, los recursos y los policías van en forma aritmética. Entonces, hay una parte importante en las policías en el mundo que viene a ser la inversión en tecnología. Tienes que invertir en tecnología. Las grandes ciudades hoy en día son monitoreadas. Tú no necesitas tener la gente que esté en las calles. Estás monitoreando. Por ejemplo, Lima necesita unas 10.000 cámaras de videovigilancia. Hoy me dirán 10.000, pero ¿para qué? Es que tienes que monitorearla. Las 10.000 no van a estar concentradas. Cada cierto número de cámaras tienes que tener una central de monitoreo y tienes que tener la capacidad de respuesta. Entonces la organización que tenemos hoy en día, policial, pues tiene que cambiar, pues tiene que variar. Tienes que hacerla de acuerdo al índice de criminalidad, generar estos espacios de monitoreo y con capacidad de respuesta. En otras palabras, la población te puede llamar o tú puedes mirando el monitor de las cámaras de videovigilancia, puedes tú apreciar qué está suscitándose en las calles. Y pues inmediatamente una radio convocas al vehículo o a los vehículos para que vayan al lugar. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que darle el adicional, algo importante que es la tecnología. Entonces, estamos pensando de que todo debemos hacerlo con más efectivos. Entonces, ¿son importantes más efectivos? Claro que sí. Pero también es importante la tecnología que nos va a ayudar a controlar mejor la ciudad. Todas las ciudades en el mundo, en el primer mundo, son controladas por la tecnología. Gracias, general. Muy amable. No, para mí es un honor, como por siempre, estos minutos esta conversar mañana. Muchísimas gracias. Las mafias son organizaciones criminales que, como dice muy bien el general Salazar, funcionan de manera corporativa. Por lo tanto, tienen que ser infiltradas por la inteligencia que lucha contra la criminalidad en nuestro país. Eso es urgente. Y para conversar sobre el escenario político y también el sicariato político, vamos a entrevistar a Juan Paredes Castro inmediatamente después de la pausa.